Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos concedes reunirnos, congregarnos, los hermanos, todos juntos en armonía, para buscar tu rostro, tu presencia, Señor, porque nuestro corazón dice de ti cada día, buscar tu rostro. Señor, gracias por este momento especial que tenemos hoy celebrando Santa Cena, haciendo memoria de tu muerte, de tu sacrificio. Señor, reconociendo que tú has sido nuestro sustituto, que tú has muerto en nuestro lugar para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna, que tú eres digno de la alabanza, digno de la adoración, digno de la exaltación, digno de que toda lengua te confiese, toda rodilla se doble, Señor, te reconozcamos como el Rey, el Señor, el Salvador, como el mediador entre Dios y los hombres. Gracias, bendito Rey de Gloria. Queremos pedirte que en esta mañana nos ayudes a estar atentos, Señor, que sea nuestro motivo de adoración el poder estar atentos, escuchando tu voz, tu palabra, tu consejo, Señor. Que al salir de este lugar, todos y cada uno de nosotros podamos salir fortalecidos, nutridos, gozosos, Señor, descansados, reposados, colocando toda carga en tu presencia, bendito Rey. Te ruego, Señor, que seas propicio también al ruego y a la súplica de tu pueblo, y oramos por todos nuestros hermanos en todo el mundo que hoy se congregan, que reciben tu palabra, que tu nombre sea exaltado, magnificado a través de tu bendito y glorioso evangelio. Te lo pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo, y te damos la gracia, Señor, y que todo aquel que escuche este mensaje pueda saber que hay un Salvador que lo puede librar y salvar de sus pecados, que le puede dar el perdón y la vida eterna, Señor, como nos lo has concedido a nosotros por gracia en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amados hermanos, nosotros estamos teniendo un tema, todos los Santa Cena. El tema central es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que son 9 subtemas que tenemos. El de esta mañana el tema de hoy es el propósito de la cruz. Vimos la primera parte hace un mes. Vimos los primeros puntos de este tema. Y era que Cristo murió por nosotros para comprar nuestra libertad de toda iniquidad. El propósito de la cruz. Cristo muere por nosotros para comprarnos y libertarnos de toda iniquidad. Segundo, Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tercero, murió por nosotros para que podamos recibir adopción de hijos de Dios. Y vamos al cuarto, que es donde vamos a iniciar, son 7 puntos. Vamos al cuarto, y es que Cristo murió por nosotros para librarnos del presente siglo malo. O sea, nosotros debemos entender cuál es el propósito de la cruz, cuál es el propósito de la muerte del Señor. Sabemos que el tema principal es Cristo muere por el pecador, pero ello tiene implicaciones en la vida del creyente. Porque una persona puede decir, bueno, yo creo en Jesucristo, muchos, una oración de fe, Cristo murió y ya soy salvo. Y permanecer en sus pecados, permanecer en sus delitos, permanecer en sus propios caminos, en los deseos de su corazón, en los pensamientos de su mente, permanecer en su propia voluntad. Pero eso no es así. La muerte de Cristo, la cruz del Señor Jesucristo, no solamente trajo salvación, sino que implica un absoluto cambio en nuestra vida. Modifica nuestra vida totalmente. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras actitudes, todo esto se ve transformado, cambiado por la obra en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 4.
Vamos a leer del 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mira que Cristo se ha dado a sí mismo. El Señor se ha entregado a sí mismo por nosotros. Quiero decirles que si alguien carece de Sagrada Escritura, yo le puedo prestar una. ¿Alguien necesita una Sagrada Escritura? Y tengo una por si alguien necesita. Hermanos, el versículo dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Escucha, Cristo se dio a sí mismo de su propia voluntad, fue el deseo, este fue el consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él viniera a morir por nuestros pecados, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Escucha bien la implicación, escucha. Él no solamente muere por nuestros pecados, hay una implicación allí. Como ya hemos visto las otras implicaciones, muere para traernos libertad de la iniquidad, muere para llevarnos para con Dios, para llevarnos a Dios, muere para que recibamos la adopción de hijos de Dios, y muere ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Por eso, nadie que ha tenido un encuentro con Cristo puede seguir en su mismo camino de pecado. De ninguna manera. Porque Cristo, cuando muere por nosotros, cuando entrega su vida por nosotros, y por gracia nos alcanza, por su amor, nos lleva a reconocer nuestros pecados, nos lleva al arrepentimiento. Entonces significa que hay una nueva vida, un nuevo carácter, una nueva mente, un corazón nuevo, regenerado, con anhelos y deseos sublimes, altos, gloriosos. Cuando Cristo muere por nuestros pecados y somos salvos, nos enseña a aborrecer ¿qué? El pecado. Aborrece el pecado. Hermanos, es como una criaturita cuando nace. ¿Ella qué quiere? Leche. Leche. El creyente cuando nace de nuevo, él lo que quiere es la santidad. Él ama la santidad y aborrece el pecado. Y es lo que Cristo hace. Cristo murió por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo ¿qué? Malo. Conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, este presente siglo malo, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad. Todo lo que estamos viendo en este tiempo es maldad, iniquidad, perversidad. No hay Dios en ninguno de los pensamientos del hombre, antes hay aborrecimiento y negación de esa autoridad que es Dios y de su palabra. Ahora, el hecho que vivamos en un mundo caído, estamos siempre expuestos a la corriente de este mundo. Pero para eso murió Cristo, para librarnos y apartarnos de la corriente de este mundo. Como dice en Romanos, el culto racional, gloria al Señor. Ahora, miremos algo, mis amados, y es segunda de Corintios, perdón, estaba saliéndome aquí, Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahora, dice que el presente siglo malo. Y vamos a mirar unas características de este presente siglo malo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué acabamos de leer?
Amados hermanos, cuando miramos aquí en Gálatas, que Cristo, nuestro Señor, dice allí, se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado trae consigo, ¿qué? La muerte espiritual de una persona. Una persona que permanezca en la dureza de su corazón, en el pecado, está muerta espiritualmente. Versículo 2 de Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? Entonces aquí podemos encontrar por qué el Señor llama presente siglo malo. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que antes nosotros vivíamos en este presente siglo malo, porque andábamos en la corriente de ¿qué? De este mundo. Siguiendo, escucha bien, andábamos en ese camino, en la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Hoy, ¿cómo vivimos? ¿Siguiendo la corriente o vamos en contra de la corriente? En contra de la corriente de este mundo, por eso el mundo no nos va a amar. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, amados hermanos, dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que. Entonces, amados hermanos, cuando la Escritura dice que Él nos libra del presente siglo malo, el Señor primero establece que todos en general, la condición general de todo hombre es que es hijo de ¿qué? De ira. Escúchalo bien al final del verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, lo primero que el Señor establece aquí establece el Señor que todos nosotros éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernante nuestro era el príncipe de las tinieblas, Satanás. Que nuestro camino eran los deseos de nuestra carne, seguíamos la corriente de este mundo. Que el gobernante, quien nos gobernaba, quien nos llevaba por ese camino, ¿era quién? Satanás. Entonces, Dios declara aquí que la condición general de todo hombre, de toda persona, nace como un hijo de ¿qué? De ira. Nace como hijo de ira. Por eso más adelante dice que Él murió para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Jesucristo muere por nuestros pecados, pero para librarnos de esta condición pecaminosa, dice la palabra del Señor. ¿Vivíamos en qué? Dice que vivíamos, los cuales vivíamos en otro tiempo, entre los cuales todos nosotros, escucha 3, todos nosotros vivíamos en otro ¿qué? Tiempo, todos hijos de ira, todos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, andando en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de los cuales nos hacían por naturaleza hijos de ira. Entonces la condición general del hombre es hijo de ira y en una rebelión total contra Dios, porque dice, anduviste en otro tiempo. Y en el verso 3 dice, vivimos en otro tiempo. Significa que nosotros vivimos en total oposición hacia Dios. Vivíamos en rebelión contra Dios. O sea, el Señor hablando de este presente siglo malo, de esa conducta pecaminosa, nos está diciendo, yo te he librado como hijo de ira, yo te he librado de permanecer, de ser un hijo de ira. Escucha bien, significa que cuando el hombre permanece en pecado, la ira de Dios está sobre él. Allí en San Juan, nos dice la palabra en San Juan capítulo 3, que la ira de Dios está sobre el hombre que permanece en sus pecados. Entonces Cristo al morir no solamente perdona nuestro pecado, sino que nos saca de esa condición de hijos de ira, nos sacó de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Esto es lo que hace Cristo.
librarnos de este presente siglo humano. Esto es lo que vive el mundo, esto es lo que es el mundo, esto es lo que se vive cada día y lo que el mundo experimenta cada día. Que andan en qué? En la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Hermanos, mira de dónde nos ha sacado el Señor, mira de dónde nos ha librado. Por tanto, quien ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, tiene que evidenciar, tiene que haber evidencia, tiene que haber fruto, debe haber una manifestación de que Él ya no vive, sino Cristo vive en Él, gobernando, reinando. Antes estaba el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Ahora quien vive allí y reina y gobierna y dirige es Cristo. Él es el que quitó las tinieblas y sacó ¿qué? La luz. Quitó a Satanás. Y Él vino a reinar y a gobernar en esa vida. Cristo es lo que hace lo que nos dice la palabra. También vivíamos sujetos ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos sujetos a esa potestad. Entonces Cristo nos libra del enemigo. Al librarnos, perdonándonos, al morir a perdonarnos, nos libra del enemigo. Nos saca de esa rebelión contra Dios, nos saca de esa potestad del aire, de esa sujeción al enemigo, y también nos hace hijos de Dios. Quiero volver a repetir el versículo 2 y 3. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Recuerden cómo vivíamos. Anduvimos y vivíamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuchemos. Quiero decirte algo a cada uno de los que están aquí, los que estamos aquí. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no estás en Cristo, no debes engañarte. No debes engañarte. Tú puedes estar religiosamente. Tú puedes ser una persona que se motiva quizá por oír el Evangelio. Pero el escuchar el Evangelio, el congregarnos, no quiere decir que Cristo está reinando y gobernando. Tenemos que tener evidencias en nuestra vida. Ahora, si tú estás aquí y Cristo no está en ti, mi amado hermano, amigo, vives, andas y sigues la corriente de este mundo y vives conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora operan los hijos de ¿qué? Eres un hijo de ira, eres un hijo de desobediencia, y quien te gobierna es Satanás, porque andas en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. No podemos aquí engañarnos. A nadie podemos engañar de ninguna manera. La verdad nos hace libre. Si aún vivimos en el mundo, tenemos un gobernante en el corazón que se llama Satanás. Él es el que gobierna tu vida, ese es el que rige tu vida, y por los caminos de él anda, porque son caminos de muerte, caminos de pecado, que al final traerán las consecuencias más terribles, desastrosas y eternas. No son pasajeras. Si una persona muere sin Cristo, sin arrepentimiento, sin conversión, sus consecuencias serán eternas, terribles, trágicas, lamentables. Si no es Cristo quien gobierna tu vida, si no es Cristo que a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra te guía, te encamina y te lleva a vivir una vida agradable, a aborrecer todos los placeres y los deseos del mundo, todo lo que Satanás tiene como oferta para el hombre, para que le ame y le sigue, aún no eres de Cristo, aún eres hijo de ira. Aún el príncipe de la potestad de las tinieblas está sobre tu vida, está entronado en tu corazón. Así es que debemos reflexionar, debemos examinar la palabra
y considerar qué es lo que hay en mi corazón. Si sigo todavía en mi pecado, si sigo en los deleites de este mundo, haciendo la voluntad de mis pensamientos, la voluntad de mi carne, sigo siendo por naturaleza hijo de ¿qué? De ira. Así que estás en graves problemas. Estás en problemas. Tienes un enemigo que no tiene por inocente al culpable. Tendrás que presentarte delante de un juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un juez y un Dios que te dirá, te di la oportunidad, escuchaste mi voz, escuchaste mi mensaje, escuchaste mi palabra. Hermanos, todos los que mueren sin Cristo, una vez, 2 veces, 3 veces y no sé cuántas, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Nadie muere sin que Dios sea justo, que le permita escuchar el evangelio de la salvación y de la vida eterna. Recuerdo una vez un joven. El joven vino, lo trajo, un hermano lo invitó y compartimos, y luego personalmente me acerqué y compartimos. Vino como unas 2 o 3 veces y le animaba en el Señor, pero él siguió su camino y pronto le quitaron la vida por robarle unas zapatillas. Murió muy joven, me dio mucha tristeza. Y he conocido otros jóvenes también que han muerto jóvenes y que escucharon el evangelio. Por eso le digo, hermanos, hoy en día la gente no puede excusarse delante del Señor que Dios no le dio esa oportunidad maravillosa de escuchar el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es: si oyes hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Arrepiéntanse, arrepentidos, convertidos y creen en el evangelio. Muchas veces creemos, hablo a ti joven, que crees que por ser joven tiene todos los años por delante. La vida es una neblina. Mira estos niños que ya se están haciendo adolescentes. Sus padres, muchos están acá, llegaron sin casarse y sin hijos. Y mira, ya adolescentes. El tiempo ha pasado muy rápido. Así es que no podemos nosotros tentar al Señor el hecho de que pensemos que tenemos mucha vida. No, la vida en la tierra es corta, es muy rápido. Así es que el Señor quiere que no vayas por la vida sin Él, porque el final de la vida sin Cristo es lo más miserable y desastroso. Y el problema es que no es temporal, el problema es que es para siempre. Así que debemos examinar y mirar nuestra vida. Amados, vamos a mirar en Colosenses 1:13. Y aquí nos dice el Señor que Él nos arrancó, nos libró del presente ciclo malo, de seguir viviendo en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo los deseos de la carne, que nuestras motivaciones eran siempre los deseos, los placeres, los gustos, de todo aquello que Dios aborrece. El hombre sin Cristo, el hombre natural, se deleita. Ahora dice el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Cristo, por su sacrificio en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, de esta manera Él nos ha rescatado, nos ha librado de este presente siglo malo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que la muerte de Cristo manifiesta esto en nuestra vida. Una persona que realmente haya nacido de nuevo manifiesta esto en su vida. Que Él ya no tiene ninguna parte con este mundo, con el pecado. Él aborrece el pecado. Un creyente genuino, verdadero,
sabe de dónde lo sacó el Señor, sabe qué implica el pecado. Él aborrece el pecado porque Dios aborrece el pecado. Él ama la santidad porque Dios ama la santidad. Él se santifica cada día, y si peca, le duele en su corazón, se quebranta y reconoce delante del Señor, y aborrece su maldad, aborrece su pecado, aborrece haberle fallado a Dios, le llora y le suplica misericordia. Pero él no ama el pecado. Él está en una lucha contra el pecado, está en una guerra contra el pecado continuamente, aborreciéndolo y huyéndole. Porque es que estamos ahora en otro reino. Ya no nos gobierna el príncipe de este mundo. ¿Nos gobierna quién? Jesucristo. Cristo, por el Espíritu de Dios, reina y gobierna en nuestros corazones. Estamos en el reino de su amado Hijo, el reino de justicia, de santidad, de paz, de verdad, y esto nos lleva a andar en contra de la corriente de este mundo. Por eso el mundo nos aborrece, porque no le conoció a Él. El mundo no nos puede amar, el mundo no nos puede tratar bien, porque vamos en contra, porque nosotros ya no vivimos en ese reino, en la potestad, gobernados por la príncipe, la potestad del aire. Ya no somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no es el príncipe de este mundo, ahora es Cristo el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora aborrecemos todas las obras de la carne, lo que hacíamos antes y nos parecía placer, gusto y disfrutar esta vida. Ahora lo aborrecemos. Y andamos en contra de la corriente de este mundo. Por eso el mundo nos aborrece. No esperemos que el mundo tenga una crítica afable, amigable con nosotros. El mundo es nuestro enemigo, nos aborrece. Por eso la Escritura nos llama que somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso, no es nuestro reino. Vamos con Cristo. Estamos en el reino de Cristo, ese reino espiritual, gobernando nuestra vida, nuestros corazones. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 40. ¿Qué le dice aquel que permanece viviendo y siguiendo al príncipe de la potestad del aire, viviendo en la carne, viviendo en sus pecados, aquel que aún permanece en sus pecados sin arrepentimiento y conversión? Libro de los Hechos, capítulo 2. Leemos. Vamos al 36. ¿Por qué él dice 10? Vamos al 36. Sepa pues, Pedro está en su discurso, su primer sermón. Ha venido el Espíritu Santo, está en el primer sermón allí predicando a esa multitud de los que habían participado en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sepa pues, ciertísima, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, de Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, queremos. Hermanos, yo creo que si yo estuviera sin conversión y arrepentimiento, al oír esta palabra, sería esa mi misma pregunta: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Ustedes hicieron esto, le dice. El versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él les mandó a arrepentirse y a bautizarse en aquel que habían crucificado. En el nombre de Jesús, para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, aparte de estas que no están escritas, testificaban y les exhortaba diciendo: escucha bien, sed salvos de esta generación perversa. Sed salvos. Jóvenes de esta generación, huyan y escapen de su generación, porque su generación es una generación perversa.
Cuando yo era un niño, un adolescente, no vi tantas cosas y era ingenuo de muchas cosas, aún ya viejo. De 18 años, 20 años era ingenuo de muchas cosas. Pero lo que vemos hoy es terrible. Es terrible. Es mayor todavía. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a huir, a escapar de esta generación que el Señor llama y califica. Dice, sé salvos, escapen del juicio de esta perversa generación. Y el Señor también da otros calificativos para esta generación. Generación perversa, generación maligna, generación de adúltera, generación depravada, generación mentirosa. Todos estos calificativos el Señor tiene para esta generación. Y para eso vino Cristo, para librarnos de esta generación, para librarnos de este presente siglo malo, mis amados hermanos. Presente siglo malo. Cuando la palabra de Dios dice esta perversa generación, se usa en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar el contexto como la palabra de Dios usa y por qué nos llama a ser salvos, a escapar. Mira, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo a aquel hombre, le dijo a aquel justo, a Lot, escapa, coge tu esposa, tus hijos, lo que tiene en tu casa y escapa. ¿Por qué? Por tu vida. Porque aquella generación moriría. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Sé salvos, escapen del juicio de esta generación. Así como Lot escapó del juicio de aquella generación que era depravada, se olvidaron de Dios, se olvidaron de toda forma de Dios. Solamente era la iniquidad, la maldad, la perversidad, la corrupción, la depravación que había allí en Sodoma y Gomorra. Y solamente Lot y sus 2 hijas se salvaron. Solo 3 personas fueron libertados, fueron salvos en aquella generación depravada. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Él murió para librarnos de este presente siglo malo, de esta generación perversa y maligna, que es amadora de sí mismo, de deleites, de placeres, de gustos, de vicio, de maldad, de iniquidad. Se complacen solamente en la maldad. Nosotros ya no nos complacemos en la maldad, nos complacemos en la justicia. Y esto es lo que está diciendo, sean salvos. Vamos a Éxodo 32:5. Ahora, este calificativo, mis amados hermanos, esta expresión que el Señor da de generación perversa, se ha caracterizado con aquellos que resisten a la palabra de Dios con incredulidad, con desobediencia y rebelión desafiante ante Dios. Éxodo 32, versículo 5. Creo que al transcribir aquí me equivoqué. Espera un segundo, por favor.
indique, me doy la concordancia, por favor. Lo busquemos. Perversa generación. A ver, pero no me parece. Muchas gracias, señor. Allí. Cuando transcribo, entonces, el borrador. 32:5. Sí, claro, la corrupción no es suya, de sus hijos, es la mancha, generación torcida y qué? Generación torcida y perversa. Fíjense que el Señor asocia, cuando habla de una generación torcida y perversa, está asociada con la rebelión hacia Dios, hacia su palabra. Entonces lo que vemos nosotros es una generación, presente siglo malo, es una rebelión absoluta del hombre hacia Dios. El hombre en su rebelión desafía a Dios. Como los hijos rebeldes. Usted tiene un hijo rebelde, su hijo lo va a desafiar. Los hijos de rebeldes desafían a sus padres. Vamos a ir a Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, por eso, mi amado hermano, la Escritura dice que Él murió para librarnos de este presente siglo. ¿Qué? ¿Y por qué el siglo es malo? Por causa del carácter, por causa de la generación, por causa de que del pecado, generación maligna y perversa. ¿Qué está haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo, andando y viviendo en los deseos de esa carne, en su propia voluntad, siendo opositores a la palabra, enemigos, desafiantes ante Dios, gobernados por el príncipe de este mundo, y son hijos de ira, dice la Escritura. Esto nos ha librado, Señor, por su muerte. Es no solo decir Cristo murió por mis pecados. No, tenemos que tener evidencia que realmente hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Esas son las evidencias de que la cruz de Cristo no ha sido vana en tu vida. De que Cristo está reinando en tu corazón. Nadas contra la corriente de este mundo. Y no es nada fácil nadar contra la corriente, ¿cierto? Pero Cristo está con nosotros. Entonces Dios dice aquí que nosotros debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin qué, sin mancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos dice los hijos de Dios viven sin mancha, ¿cómo vive el mundo? Los hijos de ira, ¿cómo viven? En sus delitos, muertos en sus delitos y pecados. Enemigos de Dios, aborreciendo a Dios, aborreciéndose unos a otros, siendo aborrecibles. Viven en los deseos de su carne, en su propia voluntad, en sus propios caminos, sin ningún temor a su Creador, a su Hacedor. Hermanos, esto es lo que implica. Ahora, ¿cuál es la oración de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, terminando el versículo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿en quién? En el mundo. En el mundo. Hermanos, la Escritura dice que usted y yo debemos ser lumbreras en este mundo. Debemos resplandecer en este mundo. Hay creyentes que viven conmigo lo mismo que el mundo. Y uno no encuentra ninguna diferencia. Dice, uy, yo soy cristiano, pero yo busco a Cristo. Y no lo veo. Déjame ver a Cristo, quiero verlo. Porque cuando le preguntaron al Señor, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no conocéis al Padre? ¿No me ven lo que yo hago? El Padre está en mí porque todo lo que yo hago me lo dio ¿quién? El Padre. Yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre.
Entonces, si realmente Cristo es el que reina, ¿sí? Dices ser cristiano, muéstrame a Cristo, quiero verlo, quiero conocerlo. Buscamos a Cristo en aquel que diga, yo soy creyente, ¿a quién van a buscar? A Cristo. Yo quiero encontrar a Cristo en esa vida. Quiero ver esa luz resplandeciente, quiero ver ese iluminar en medio de una generación maligna. Pero muchos andan y viven igual que vive el mundo. No hay ninguna diferencia. O sea que el príncipe de este mundo, la potestad de las tinieblas está sobre su vida. No es hijo de Dios, es hijo de ira. No os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿por qué oró Cristo? ¿Por qué oró? Mira, en San Juan, en el Santo Evangelio, 17:15. Él dice allí en su oración al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde ¿de qué? Sino que los guarde ¿de qué? De este siglo ¿qué? Malo. Que nos libre de esta generación maligna y perversa. Y a los que no han escapado de esta generación, del juicio de esta generación, le dice, oiga, escapen de esta perversa generación. El Señor llama que huyan. El Señor llama que escapen. Cuando el Señor le advierte a Lot, Él dice, corre y escapa por tu vida. El Señor llamándonos a salir del mundo, llamándonos a salir de la oscuridad, de las tinieblas, llamándonos a dejar el pecado, abandonar el pecado, a darle la espalda al pecado y seguir a Cristo. Porque el fin del ciclo malo de la generación perversa es el fin que le tocó también a Sodoma y Gomorra. El Señor dice que su fin será en el infierno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Oh Dios, el infierno es real. Hay muchas personas que no, el infierno es aquí, el infierno es aquí. Yo quisiera que me mostraran dónde queda, porque en la palabra de Dios, en lo que Dios habla, nada en la tierra, ningún sufrimiento en la tierra se compara al infierno. Mucha gente dice, no, el infierno es aquí. No. Si comparamos el infierno que Dios habla allí en ese lugar con lo que se vive en la tierra sigue siendo un paraíso comparado a lo que Dios describe en el estado eterno de aquellos que mueren sin Cristo en el infierno. Bien, entonces Cristo muere para librarnos de este presente ciclo malo. También nos dice que escapemos de esta generación maligna. ¿Y cómo es este presente ciclo malo? Todos aquellos que permanecen en sus pecados, que siguen la corriente de este mundo, hacen su voluntad, los deseos de la carne, o sea, toda clase de pecado. No viven en oposición y en absoluta rebeldía, desafiante hacia Dios. No temen a Dios. No hay temor en sus corazones. No hay pensamientos de Dios en sus vidas. No hay absolutamente ningún reconocimiento de Dios en su vida. Y de esto nos libró el Señor. Eso éramos nosotros, hijos de ira. Ese era nuestro camino. Así vivimos y así anduvimos. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos ha librado de este presente ciclo malo y de esta generación maligna y depravada. Ahora, el quinto punto de este tema es: Él murió por nosotros a fin de que no vivamos para nosotros mismos. Esto va en cadena. Recuerde que nos libra de este presente ciclo malo. Y también Él muere a fin de que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Cristo. Ya no vivamos para nosotros mismos. Cristo muere en la cruz para que ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Cuál es la característica de este presente siglo malo? El hombre vive ¿para quién? Para sí mismo. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Dice, porque, y murió, dice, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, y por todos murió. ¿Cuál era el propósito también de esa muerte? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es impresionante esto, mi amado hermano. Esta palabra es impresionante, mire. Cristo murió para rescatarnos de nosotros mismos. Escucha bien. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, pero para rescatarnos de nosotros mismos, mi amado hermano. Una condición mortífera, una condición terrible en nosotros, el egocentrismo, vivir para nosotros mismos. Y quiero decirle, esa es una característica supremamente marcada en este presente siglo malo y en esta generación maligna y perversa. Quieren vivir solamente para sí mismos. Para sí mismos. Es impresionante. Es impresionante el ser humano como es amador de sí mismo. Y ahorita vamos a ver esto que nos habla en la palabra del Señor. Mis amados, si nosotros no vivimos para Dios, estamos muertos delante de Dios. Escucha bien. Si tú no vives para Dios, estás muerto delante de Dios, porque Él murió para que ya no vivas para ti, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Escucha bien, si tú todavía vives para ti mismo, y no es para glorificar a Dios con tu vida, no es para agradarle a Él, no es para ser una luminaria en el mundo, no es para llevar fruto para el Señor, pues déjame decirte que la cruz de Cristo aún no ha tenido un efecto en tu vida. Si vives para ti. Primero el trabajo, primero esto, primero lo otro, primero la familia, primero todo, y de última, si me queda tiempo, Dios. Estoy viviendo para quién, para mí mismo. Hermanos, yo, por ejemplo, en la actualidad estoy notando algo en la juventud. Y usted dirá si de pronto estoy equivocado, que puedo equivocarme en ese análisis. Pero la Escritura dice, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Y he visto algo, sobre todo en la juventud. Y no está lejos porque en mi familia lo he escuchado de los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día tienen muchos sueños, muchos anhelos como los tuvimos nosotros un día. Pero hay algo, y es que esos jóvenes no piensan en formar un hogar, una familia, unos hijos, con el bien y el propósito por el cual Dios creó al hombre. Y me he encontrado con personas que me han dicho personalmente, me han dicho que yo quiero ser una persona responsable. Yo no quiero traer hijos a sufrir este mundo. Jovencitas que se quieren, ¿cómo se llama eso? Operar para no tener hijos, porque quieren ser responsables. Oh, Dios mío. Y uno medita ahí, qué engaño del enemigo. Qué engaño. Quieren vivir deleites, pero no quieren hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Si un hombre y una mujer se casan es para formar un hogar y una familia, como Dios lo está establecido. Como Dios lo estableció. Tengo un hijo de 8 años y él piensa, sin nadie decirle, dice, yo quiero tener una esposa y yo quiero tener hijos gemelos. Las aspiraciones de mi hijo. Gloria a Dios. Y qué bendición escucharlo hablar así. ¿Sí?
porque Él entiende el propósito de Dios en nuestra vida, por lo cual Dios nos creó. ¿Sí? Entonces le acusamos de que hay mucha gente, sí, mucha gente, porque son irresponsables. Pero entonces lo que vemos es que es una generación que piensa solamente es en deleitar su carne y darle libertad a la carne. Y porque tengo mucho sueño, entonces se van a trucar, es imposible. Entonces realmente el hombre es egocéntrico, piensa en él. Y amados hermanos, mucho menos, si no piensan en una familia, en un hogar, mucho menos van a pensar en quién, en Dios. Le digo porque está en mi propia familia, lo he escuchado, digo, oh Dios, mi familia es esta generación también, están ahí en esa generación egocéntrica que viven para sí mismos, y el que vive para sí mismo está muerto delante de Dios, porque la Escritura dice claramente, y por todo murió. Para los que viven ya no vivan para quién, para sí. Dios nos ha rescatado de nosotros mismos. Él murió para rescatarnos de nosotros mismos, de ese egocentrismo. Y vamos a mirar Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Qué es una persona que vive para sí mismo? Mira que cuando Cristo nos ha rescatado, el centro de nuestra vida es Cristo. Él cambia nuestros afectos, cambia nuestros pensamientos, y Él coloca nuestra vida en el camino correcto, en la manera correcta y en la vida correcta como debe ser. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Hace poco vi una noticia, una joven en Argentina, y muchos la alaban. ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, está bien, está bien, está bien! ¡Oh, Dios! ¿Cómo está el mundo? Los que pueden tener, se amputan para no tener. Y los que no tienen, quisieran tener, ¿cierto? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo vimos el mundo hoy? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos tiempos peligrosos, el siglo malo. ¿Por qué? Por causa del hombre, de esa generación maligna, perversa, depravada. Porque habrá hombres. ¿Cuál es el principio? Mira, la radiografía que el Señor nos da es que serán hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. Escucha bien, amadores de sí mismos. Yo estoy de acuerdo que una persona primero estudie. Si puede ser profesional, lo sea, estudie. Si no puede ser profesional, su bachillerato, otro arte, ¿cierto? Se prepare y pueda tener su hogar. ¿Sí? Pero hoy en día la humanidad ve, por ejemplo, un hijo como un esclavo. Como un esclavo. Yo leía una vez la historia de una mujer que ocupó un alto cargo en una compañía aquí. Y decía ella, yo soy gerente, pero primero soy mamá. Y daba un testimonio tan lindo esa mujer. Llegó a ocupar ese alto cargo en esa compañía internacional. Pero ella dice, yo me desenvuelvo en mis dos campos, porque yo primero soy una madre responsable. Y es una mujer que no tiene ningún conocimiento de Dios, pero en el orden de su vida, en esa prioridad, podía llevar las dos cosas. Una cosa no era el estorbo para ocupar ese alto cargo ejecutivo. Y velaba por sus hijas, estaba pendiente de ellos, tenía ese control en su casa. Y qué bonito escuchar esto. Son mujeres que han llegado lejos, hombres que han llegado lejos, a pesar de muchas cosas. Pero no podemos nosotros ser tan egoístas, amadores de sí mismos. Esto me refiero solamente como al hogar, a la familia, muchas cosas para referirnos. Pero bueno, seguimos. Porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. El hombre amador de sí mismo demuestra que es ¿qué? Avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, es ingrato, es impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más. Entonces comencemos. Comienza diciendo el 2. Hombres amadores de qué? De sí mismos. O sea, de aquí, de esa enfermedad, de esa raíz, se derivan todos los demás. Un hombre que es amador de sí mismo, ¿será qué? Bueno, es el que quiere comer solito, y no que quiere, ¿cierto? ¿Cierto? Es vanaglorioso, se jacta, es soberbio, es antiguo, es blasfema contra Dios, es desobediente, impone su propia regla, quebranta la demás, es desobedientes a los que, a los padres, porque quiere hacer su voluntad, no quiere estar sometido a nadie. Él es su mismo Dios, es amador de sí mismo, es lo que Él quiera, lo que quiera hacer. Ojo, padres con los hijos, que ustedes los dejen hacer lo que quieran. Si los dejamos hacer lo que quieran desde pequeños, mi amado hermano, dentro de un ratico usted tiene a Fidel de Castro nuevamente a la vida. Sale de acá y vuelve a la vida Fidel Castro. Viene un dictador a su casa. Si no los corregimos, si no los amonestamos, van a gobernar entonces la casa, van a gobernar a los padres, van a hacer todo lo que ellos quieran. Recuerden que esto de un hijo nuestro que no tiene al Señor, esto es lo que hay en él. No podemos engañarnos. Hermanos, ¿usted ora por la conversión de sus hijos? Debemos orar. El hecho de que hayan nacido en un seno cristiano no quiere decir que ellos sean convertidos. Debemos orar por la conversión de nuestros hijos y que el Señor los saque de las tinieblas a su luz admirable, de que el Señor los libre de este presente siglo malo, de que el Señor los ayude a escapar de esta generación perversa, del juicio que viene para la generación perversa. Ingratos, la ingratitud, la impiedad, no tienen afecto natural, implacables, no los puede uno apaciguar. Son calumniadores, intemperantes, temperamento indomable, son crueles, aborrecedores de qué? De lo bueno, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, son traidores también, son impetuosos, infatuados, amadores de deleites, más que. Entonces el hombre amador de sí mismo es un hombre que aborrece a quién? A Dios, es amador de sí mismo antes que de Dios. ¿Y aman qué? Los deleites. Esta generación, por eso les decía que muchas personas, ¿cómo es que se llama ese término? Se me va ahora. Para no tener hijos. Se esterilizan, gracias. Muchos se esterilizan porque son amadores de qué? De deleites. Solo están pensando en los deseos carnales, satisfacer la carne solamente. Amén, también que se le daña el cuerpo. Y entonces buscan otro vientre, y buscan un vientre, lo alquilan y tienen un hijo porque se les daña el cuerpo. ¿Qué son? ¿Amadores de qué? De sí mismos. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Pero Cristo murió para librarnos de todas estas obras de pecado, y esto es lo que hay en aquel que es gobernado por el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el que opera, el que obra, el que gobierna en los hijos de desobediencia, en los hijos de ira, y nosotros éramos lo mismo que ellos, pero Cristo murió para librarnos del pecado y de este presente siglo malo, de este carácter, de esta manera y de esta condición de muerte espiritual. Cuando usted lee el carácter, esa radiografía la ve, uno ve la rebeldía del hombre y el hombre desafiante delante de Dios. ¿Y qué le espera aquel que vive en rebeldía, en oposición y vive desafiante delante de Dios? Por eso el Señor le dice a aquella multitud, por medio del apóstol Pedro: huyan, escapen del juicio de esta perversa generación. Hermanos, no me alcanzó el tiempo, pero voy a resumir, déjenme terminarle el siguiente versículo. Ahora, la Escritura dice que hemos sido comprados con precio, así que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ya no nos pertenecemos, sino que hemos sido comprados, ¿por qué? Por precio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora viva en esta carne lo viviré para agradar y hacer la voluntad
de Dios. Ahora, ¿cuál es el lenguaje del alma redimida? Ya no yo, mas Cristo. Ese es el lenguaje del alma redimida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo para sí mismo, ahora vivo para aquel que me amó, que se dio, que murió y resucitó por mí. Ya no vivo para complacerme a mí mismo, vivo para complacerle a Él. Mi mayor deleite es hacer la voluntad de Él. Mi mayor gozo, mi mayor alegría, mi mayor pasión es hacer la voluntad de Él, vivir para Él, porque nadie más puede hacer lo que Él ha hecho por nosotros. Nadie más. Hermanos, es lo que debemos entender acerca del propósito de la cruz. El propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le repito, vean, le recalco esto. Porque mucha gente dice, no, Cristo me perdonó, ya soy salvo. Pero todavía sigue la corriente del mundo. Todavía vive lo mismo que la generación maligna y perversa. Por eso es importante entender la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entender el sacrificio, la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuáles son las implicaciones de ese sacrificio en mi vida. O sea, ya no puedo vivir como vive el mundo. Ya no puedo seguir la corriente de este mundo. Ya no puedo complacerme en lo que se complace el mundo. Ya no puedo ser amigo del mundo. Dígame una cosa, ¿por qué los hijos son rebeldes cuando usted le impide hacer algo que es pecado y que no está bien? ¿Por qué? Porque ellos siguen la corriente de este mundo. Y a nadie le gusta que lo detengan cuando la corriente se lo lleva. A nadie le gusta cuando le gusta la corriente de este mundo. Cristo vino a eso, a librarnos. Dice el Salmo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Por esa misericordia en la cual nos ha salvado el Señor. Bueno, el sexto es, murió por nosotros para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Leamos el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en una ley. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición, ¿cierto? Cristo muere por nosotros para que recibamos ¿qué? La promesa del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Cristo nos ha comprado. Él nos compró con su propia vida para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está asegurado para el creyente por el poder de su muerte y su resurrección. Nos demuestra que nadie puede recibir el don del Espíritu Santo a no ser que haya sido ¿qué? Redimido. Escuche. Nadie puede recibir el don del Espíritu Santo a no ser que haya sido redimido, haya sido lavado, haya sido purificado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo purifica nuestros corazones para ser morada del Espíritu Santo. Recuerde que cuando estábamos en las tinieblas teníamos otro amo, otro gobernante, ¿cierto? Pero Cristo al morir nos perdona nuestros pecados, purifica nuestro corazón y viene y hace morada el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Para que podamos hacer lo que es agradable delante de Dios.
Vamos a ir ahora, Hebreos 20. Perdón, Hebreos no tiene 20. Me equivoqué acá. Bueno, vamos a ir al versículo de Romanos 14:9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces Cristo murió por nuestros pecados para ser Señor de quién, de los muertos y de los que viven. Hermanos, Cristo murió para eso, ser Señor de los muertos y de los que viven. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que antes había otro, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero Él ha echado fuera a Satanás, ha echado fuera el pecado, ha echado fuera las tinieblas y ha echado fuera la muerte espiritual. Ha traído la luz de los hombres, que es Cristo. Ha traído la vida, ha venido la vida, que es Él. Él es el Señor de vivos y de muertos. De los que vivimos, Él es Señor. De los que han partido también con Cristo, Él es Señor. Pero también Él es Señor, no solamente de los que son hijos de Dios, sino que es el Señor de toda la creación, y de los que viven y de los que están muertos. Él reina, Él vive, Él murió para esto, para ser el Señor. Por eso Él es digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración. Cristo, si Cristo es nuestro Redentor, entonces Él es nuestro Señor. Por medio de su muerte ha venido a ser, que nos ha venido a dar, por medio de su muerte nos ha venido a dar la vida. Mis amados hermanos, si es que Él muere para ser ¿qué? Nuestro Señor, para reinar, gobernar, dirigir, guiar nuestra vida. El Señor es el guiador, el Señor es el guardador, el Señor es el maestro, el Señor es el protector. Así que Cristo muere para ser el Señor de nuestras vidas. Así que si Él es el Señor, debes obedecerle. Debemos someternos a Él y obedecerle y servirle y seguirle todos los días de nuestra vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, en la cual esta mañana nos recuerda tu muerte, tu sacrificio, Señor, el propósito de la cruz, bendito Rey de Gloria, morir, Señor, por nosotros, para que podamos nosotros, para ser libertados de toda iniquidad. Moriste, Señor, para llevarnos a Dios. Moriste, Señor, para que fuésemos adoptados hijos de Dios. Moriste, Señor, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de nosotros mismos, Señor, para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo y para ser Señor de vivos y de muertos. Gracias, Señor, porque el propósito de la cruz se cumple en nosotros. Concédenos cada día, Señor, poder atesorar tu palabra, poder vivir tu palabra y poder llevar fruto abundante, reconociendo que el sacrificio en la cruz, Señor, trae para nosotros consecuencias maravillosas y gloriosas de salvación, de perdón y de vida eterna, pero también de una vida, Señor, en la cual podemos vivir y andar delante de ti para agradarte, para llevar fruto, para hacer tu voluntad. Señor, gracias porque no fue solamente el perdón de pecados, fue una vida nueva en Cristo. Es lo que implica una vida nueva. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación que es opositora a Dios, que aborrece a Dios, aborrece su palabra, aborrece sus caminos. Señor, que te desafíe en todo tiempo, Rey de Gloria. Te lo rogamos, Señor.
Te lo pedimos como tú oraste al Padre. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Guárdanos de este presente siglo malo. Guárdanos de esta generación maligna y perversa. Guarda a nuestros hijos, nuestra familia. Te pedimos que los ayudes a escapar de esta perversa generación. Que los ayudes a ser libres del juicio que viene para esta generación que es enemiga de Dios. Dios mío, oramos por nuestros hijos, quebranta sus durezas, quita toda ceguera de sus vidas, Señor. Dios, te rogamos por amor de tu nombre, que tú que nos has dado promesa para nosotros, los hijos de los hijos de nuestros hijos. Señor, tú les concedas el arrepentimiento. Tú les concedas que se arrepientan de todo corazón. Yo sé que tú tienes muchos medios por los cuales lleva al hombre hasta el polvo, y allí le dice: convertíos, hijos de hombres. Señor, si es preciso que tengas que llevarlos al polvo para convertirlos, llévales, Señor, y quebranta sus durezas, quebranta ese corazón de piedra y dales un corazón de carne, Señor, un espíritu noble y recto, y escribe sus leyes en su mente y en su corazón. Oramos por esos hijos rebeldes, Señor, que seas tú, bendito Dios, quien los detenga en ese camino de rebeldía. Tú eres el único que puede transformar, que puede cambiar, Señor. Oramos para que tú confirmes tu palabra y el propósito en sus vidas, Señor. Tu palabra dice que veremos a nuestros hijos adorar al Santo de Israel. Señor, yo sé, y a mis hermanos como padres, obra a sus hijos, ayúdame a mí como padre, también, aunque mi hijo es pequeño, instruirle, a guiarle, a enseñarle, y que tú cada día guardes su corazón para que te tenga y te sirva, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos sufren por la dureza de sus hijos, por la rebeldía de sus corazones, por la oposición a Dios, porque no se oponen a los padres, se oponen directamente a Dios, Señor. Y nadie que se oponga a Dios puede irle bien. Señor, te suplicamos. Solo tú, mi Señor, solo tú puedes convertirte. Te pedimos que si es necesario usar tus medios, tú los uses, Señor. Necesitamos que bendiga nuestra casa, Señor. Así como bendijiste la casa de Obed-Edom, bendice nuestros hogares con tu luz, con tu evangelio, con tu salvación, con tu conversión, con tu verdad. Que nuestros hijos puedan entender que los tiempos en que vivimos son tiempos muy peligrosos, terribles por el carácter del ser humano. Señor, oramos por las amistades que tengan los hijos, toda amistad mala, influyente y perversa, Señor. Oramos para que tú les cortes todo vínculo, Señor, porque tú les salgas al camino como le saliste a Balaam, Señor, por el ángel. Que tú los detengas en sus pensamientos malos, en sus malos caminos, en sus malas obras. Te lo pedimos, Señor. Obra en nuestros hijos y en nuestra familia, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Vamos ahora a proceder a la celebración de la Santa Cena.